Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los requerimientos porque es lo que necesitan ustedes trabajar. En primer lugar, hay que estar conscientes que a través de los años se ha podido constatar que los requerimientos son la pieza fundamental en cualquier proyecto de desarrollo de software que se intente ejecutar, ya que marcan el punto de partida para las actividades, tales como la planeación, básicamente en lo que se refiere a las estimaciones de tiempos y costos, así como en la definición de los recursos necesarios y elaboración de los cronogramas, los cuales son el principal mecanismo de control con los que se cuenta durante todo el proceso de desarrollo. Además, la especificación de requerimientos es la base que permite verificar si se alcanzaron o no los objetivos establecidos en el proyecto, ya que estos son un reflejo detallado de las necesidades de los clientes o usuarios del sistema y es el punto de referencia para verificar si se están cumpliendo las metas trazadas. Es muy frecuente escuchar entre los conocedores del desarrollo de programas de computadora que un gran número de proyectos fracasan por no realizar la adecuada definición, especificación y administración de los requerimientos. Dentro de esta mala administración se pueden encontrar muchos factores, tales como la falta de participación del usuario, la mala comunicación, lo cual puede generar requerimientos incompletos, y también un problema grave es el mal manejo de los cambios a los requerimientos. La ingeniería de requerimientos es una rama de la ciencia que cumple un papel primordial en el proceso de la producción de software, ya que se enfoca en esta área fundamental, que es la definición de lo que se desea producir. Su principal tarea consiste en la generación de especificaciones correctas que describan con claridad y sin ambigüedades y de forma consistente y compacta cómo se van a llevar las necesidades del usuario o cliente a nuestro sistema de cómputo. De esta manera lo que se pretende es minimizar los problemas relacionados con la mala gestión de los requerimientos dentro del proceso de desarrollo de software. Entonces, ¿qué es un requerimiento? Díganme ustedes, ¿qué piensan ustedes que es un requerimiento? Las necesidades que tiene el usuario con respecto a un software. Ok, muy bien, muy buena la definición. Básicamente podemos decir que el requerimiento es una característica o una condición que debe cumplir nuestro sistema de software para llevarlo a término de lo que estamos trabajando. Por otro lado, los requerimientos presentan una serie de características indispensables. De esto tienen que estar pendientes cuando redacten sus requerimientos. En primer lugar, deben ser especificados por escrito, así como se debe hacer con todo contrato o acuerdo entre dos partes, para evitar problemas a futuro, ya que es muy común que cuando las personas trabajan en términos de bajo palabra, en términos de no llevar un contrato escrito de manera formal, a final de cuentas se presentan diferentes inconvenientes. Por ejemplo, el cliente dice que algo que él no pidió al principio, él dice que sí. Hagan dos de dos. Bueno, seguimos entonces. Al final conversamos de eso para explicarles las cuestiones un poquito más de nuevo. Como todo contrato entonces, esto debe llevarse por escrito para evitar confusiones y conflictos. Debe ser requerimientos que sean posibles de probar o verificar, ya que si no se pueden comprobar, entonces ¿cómo se sabe si se cumplió o no? Deben ser concisos, ya que un requerimiento
debe ser fácil de leer y de entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en el futuro. Debe ser completo. Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en cuanto a su redacción. Es decir, si proporciona la información suficiente para su comprensión. Debe ser consistente. Esto lo que significa es que no debe chocar con ningún otro requerimiento. No puede ser ambiguo, es decir, que el requerimiento debe tener una sola interpretación. El lenguaje usado no debe prestarse a confusiones de parte del lector. Hay que tratar de que sea un lenguaje lo más neutro posible. Entonces, seguimos por aquí. ¿Quién establece entonces los requerimientos? ¿Quién establece los requerimientos? Dígamelo a alguien. El cliente, profesor. El cliente. Ya tú tienes la diapositiva ahí abierta. La siguiente pregunta. ¿Cómo se presentan los requerimientos inicialmente dentro del proceso de desarrollo de software? ¿Cómo nos los entrega el cliente los procedimientos, los requerimientos? Documentado. ¿Ah? Documentado de manera explícita. No, vamos a cambiar la pregunta de otra manera. ¿En qué tipo de lenguaje se expresan los requerimientos inicialmente? ¿Se expresarán en el lenguaje técnico, el lenguaje de programación, el lenguaje gráfico, el lenguaje del negocio? Lenguaje natural. En el lenguaje natural, en el lenguaje propio del negocio al cual se haga referencia. ¿Cuáles son los tipos básicos de requerimientos? Funcional y no funcional. Ajá, y ahí tiene la diapositiva a la mano. Vamos entonces a hablar un poquito de requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son los que definen las operaciones que el sistema debe ser capaz de realizar. Indican las transformaciones que el sistema ejecutará sobre las entradas para producir las salidas. Es importante que describan el qué y no el cómo al principio. Se deben hacer esas y no el cómo se deben hacer esas transformaciones. Eso ya entra cuando hablamos de especificaciones. En las especificaciones definimos el cómo. En los requerimientos definimos el qué. Estos requerimientos, mientras avanza el proyecto, pueden convertirse en algoritmos, en la lógica y en gran parte del código del sistema. Inclusive un requerimiento puede dar origen a varios subrequerimientos, a varias especificaciones. Cuando hablamos de requerimientos no funcionales, estos tienen que ver con las características que de una u otra forma pueden limitar el funcionamiento de nuestro sistema, como por ejemplo el rendimiento, es decir, tiempo y espacio, espacio en disco duro, velocidad de transacciones, etcétera. Las interfaces de usuario, la facilidad de uso, la fiabilidad, es decir, la robustez del sistema, la capacidad para volver a su funcionamiento después de alguna falla, la disponibilidad del equipo, recordarse de lo que es la parte de los backup, los respaldos, la parte de mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etcétera. Ven que tienen ideas para sus requerimientos no funcionales. Creo que hay más de 3, que es lo que se les pide en el trabajo, 3 o 4. Cuando hablamos de finalidades de los requerimientos son creados en primer lugar para entender el problema. Buscan brindar al usuario todo lo necesario para que pueda trabajar en conjunto con el software desarrollado, obteniendo los mejores resultados posibles. En segundo lugar, buscan servir como marco de referencia, al permitir tener un control más completo en la etapa de creación del software en cuanto al tiempo
de desarrollo y a sus costos. Apoyan el proceso de desarrollo en sí, ya que la utilización de métodos más eficientes que permitan el mejor aprovechamiento del software requiere conocer qué es lo que realmente vamos a hacer. Aumentan la calidad del software desarrollado al disminuir los riesgos de mal funcionamiento y al servir como punto de referencia o comparación. Cuando estamos desarrollando software, los requerimientos, se presentan ciertas dificultades. En primer lugar, muchas veces los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener muchas personas que nos van a ir brindando requerimientos de diferentes clases y hay que verificar esa parte de que no sean incompatibles unos con otros. Por otro lado, muchas veces son difíciles de expresar en palabras. Recordemos que el lenguaje puede ser ambiguo. Lo que para una persona resulta claramente entendible, para otra puede resultar incomprensible. La cantidad de requerimientos de un proyecto puede ser difícil de manejar. Pueden existir muchísimos requerimientos en un mismo proceso. Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo. El usuario puede saber hacer su función, cumplir con su función, pero no tener la capacidad para explicarle a otro, para explicársela a la persona que va a gestionar el requerimiento. Por otro lado, el usuario tiende a recordar lo excepcional y a olvidar lo rutinario. Y por lo general, lo que nosotros necesitamos precisamente en nuestra construcción del sistema son las operaciones rutinarias, las que se van a repetir periódicamente, frecuentemente. Las operaciones excepcionales que a lo mejor se produjeron en un momento y no se vuelven a repetir, no son tan prioritarias para la construcción del sistema. Finalmente, para ver, a los usuarios les gusta hablar más de lo que no funciona que de lo que funciona. Y nosotros necesitamos es saber los procedimientos que están funcionando. Los usuarios tienen distinto vocabulario que los desarrolladores, tienen distintos puntos de vista, etcétera. ¿Cuáles son en sí las etapas para generar los requerimientos? Recordemos que aquí habría una cuarta etapa, pero no es de generación, sino de administración. En primer lugar, tenemos la obtención de los requisitos, es decir, su identificación. Hay que aprovechar en ese momento inclusive de determinar los recursos con los que se cuentan, tanto de tipo humano como material y de tiempo. Es importante también entender el contexto del negocio para identificar adecuadamente los requerimientos. Hay que tener entonces un dominio amplio de la información del problema, lo cual incluye datos fuera del sistema, del software en sí. Es decir, usuarios finales. Recuerden que el usuario no forma parte del sistema, sino que es el ente externo que interactúa con él. Otros sistemas externos, otros dispositivos. Eso es lo que probamos cuando estamos en las pruebas de sistema. Los datos que salen del sistema, es decir, qué es lo que espera el usuario recibir, tales como interfaz de usuario, interfaces de red, reportes, gráficas y otros medios. Y los que quedan almacenados, cómo se van a recabar, cómo se van a organizar y su persistencia. También hay varios puntos críticos, lo que significa que hay que tener una manera clara los aspectos que entorpecen o limitan el buen funcionamiento de los procedimientos actuales. Dígame. Profesor. Ajá. Profesor, una consulta. ¿Por cuál se empieza primero? ¿Por los casos de uso o por los requerimientos? Por los requerimientos. De los requerimientos salen los casos de uso, ¿no? Sí. Vea que por eso le estoy pidiendo primero los requerimientos. Ya.
Vea que Ya, si tú, mira, yo te hago una pregunta. Si yo no te doy el requerimiento de lo que yo quiero, ¿cómo tú le haces un caso de uso? Si tú no sabes lo que yo necesito realmente, ¿a qué le va a hacer el caso de uso? Claro, claro, sí, sino que más o menos tenía una idea, pero quería saber, o sea, Lo que quería pasa es confirmar. que, lo que pasa es que ahí la cuestión está que muchas veces esas dos cosas se hacen en paralelo. Por eso es que pareciera que uno puede ir primero que el Ujú. otro o viceversa. Entonces, Oh, ya, ya. mientras que tú estás levantando los requerimientos, vas especificando de una vez tus casos de uso, porque realmente los casos de uso entran dentro de la etapa de especificación del requerimiento, es decir, dentro de la última parte de la generación del requerimiento. Ok. Ok. Hace rato, profesor, usted comentó las especificaciones Ajá. son el cómo y los requerimientos, ahí Los no lo llegué requerimientos son a... el qué. Ah, el qué cosa. Sí, qué es lo que Ya. necesitamos y la especificación es cómo vamos a lograr eso. O sea, por ejemplo, yo necesito, mi requerimiento puede ser como uno que está allí en un ejemplo más adelante, que solamente los usuarios registrados puedan acceder al sistema. ¿Cómo yo logro eso? Bueno, yo tengo que hacer una validación a través de usuario y clave, un login, etcétera. Esa es mi especificación. Y de esa especificación yo puedo generar un caso de uso. Ya, profesor. Bueno, Muchas gracias. continuamos entonces. Un ejemplo de esto es, hay que estar pendiente del contenido de los reportes que se generan, a ver si realmente satisface las necesidades del usuario. Los tiempos de espera ofrecidos, hay que ver si son oportunos, etcétera, cuando estamos realizando la obtención o captura de los requerimientos. Hay que también tener en cuenta cómo será el comportamiento del sistema ante situaciones inesperadas, como por ejemplo una gran cantidad de usuarios accediendo al software de manera concurrente o una cantidad de datos enorme que se esté movilizando en cierto momento. Allí tenemos que vean el montón de características o de elementos que debemos tener en cuenta a la hora de identificar los requerimientos. Mientras mejor identifiquemos los requerimientos, más fácil va a ser el resto del proceso. Cuando hablamos de la parte de análisis, los requisitos extraídos de la fase de obtención e identificación deben ser procesados de alguna manera. Durante esta fase, el cliente va planteando sus necesidades con más detalle e intenta explicar lo que debería hacer el producto final. Es decir, en la primera estamos tratando de definir mayormente el qué, y ahora estamos tratando de definir entradas y salidas en la parte de análisis. Ajá. Con este análisis, el ingeniero de sistemas puede elegir la función que debe realizar el software y establecer cuál es la interfaz más adecuada para el mismo. El análisis de los requisitos puede parecer una tarea sencilla, pero no lo es, debido a que muchas veces los clientes piensan que saben todo lo que el software necesita para su buen funcionamiento. Sin embargo, se requiere de mucha habilidad y experiencia para poder reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios, que son el principal problema que se puede presentar. Estos requisitos se determinan tomando en cuenta las necesidades del usuario final e introduciendo técnicas que nos permitan mejorar la calidad de los sistemas donde él trabaja. Esto puede incluir definir un diagrama de entidad-relación donde se plasmen las entidades que nos permitan el desarrollo de la base de datos de nuestro sistema. Vamos a ver aquí, saltar un poquito, me tengo... Segundito, a ver aquí. Ya va. Un segundito, por favor, voy a poner pausa un momento. Bueno, por otra parte, ya estamos hablando de la especificación. Hay que tratar de que sea la mejor parte de análisis para poder generar buenas especificaciones. En la parte de especificación es donde generamos el cómo vamos a resolver el problema. Aquí
surgen dos elementos que podemos utilizar para levantar especificaciones, a través de casos de uso o a través de historias de usuario. También podemos utilizar cualquier tipo de formato. Lo que yo estoy haciendo en este caso con su formato es combinando ciertos de esos elementos que les estoy nombrando. Cuando hablamos de caso de uso es un método gráfico, mientras que las historias de usuario son un método de tipo textual, siendo las primeras más rigurosos y formales los casos de uso porque pertenecen al modelo UML, y las segundas más ágiles e informales. Entonces, ¿qué es una especificación? Una especificación no es más que la representación analítica de un requerimiento. ¿Cómo se presentan las especificaciones dentro del proceso de desarrollo de software? Se presentan en lenguaje técnico, es decir, en el lenguaje del equipo de desarrollo. ¿Quién genera las especificaciones? Las genera el desarrollador, es decir, la gente que está en el equipo de programación. La documentación de los requerimientos, como saben, deben registrar de forma adecuada los requisitos específicos establecidos para el software, a fin de cumplir con los formatos estandarizados que se tienen para tal fin. Ya llegué a donde quería llegar, aquí tenemos. Fíjense, aquí tenemos la actividad número 1, dice, usando el formato suministrado por el docente, establecer para el módulo asignado al menos 4 requerimientos. Ya esa se las había explicado hace un rato, 3 funcionales y 1 no funcional, o 2 funcionales y 2 no funcionales. Eso es para cada miembro del grupo, porque la idea era pedirle una docena de requerimientos del sistema, pero en vez de pedirle una docena a cada uno, trabajando de manera individual, se trabaja menos cada uno generando 4 requisitos para hacer 12 requisitos. Aquí está ya para terminar casi lo que sería nuestro formato con el que vamos a trabajar, que es el que les pasé hace rato. Tenemos por una parte la sección número 1, vea que lo separé por las secciones que acabo de explicar en clase, la de obtención de los requerimientos. Allí tenemos lo que es el código del proyecto. Recordemos que el código para ustedes del proyecto va a ser su número de grupo. Es decir, las personas del grupo 15, su código de proyecto va a ser 15. Lo pasé por aquí hace rato. Díganle a los compañeros que lo vuelvan a pasar. Lo pasé por aquí hace, ya le voy a decir a qué hora. A las 7:07. O sea, hace 40 minutos. Continuamos entonces. La primera sección es la de obtención de requerimientos. Cuando hablamos de obtención de requerimientos, simplemente estamos hablando de qué es lo que necesitamos. Vean que ahí tenemos primero código del proyecto. El código va a ser su número de grupo. El nombre del proyecto es, para el caso de ustedes, Colegio Web 2020. Lo tenían por allí en una de las diapositivas. Y hacen una pequeña explicación de cómo debería funcionar ese programa. Luego, descripción del módulo. Si su código de proyecto, por ejemplo, es 15, su primer módulo, el que traje con el módulo 1, sería 15.1. El que traje con el módulo académico sería 15.2. Y el que trabaje con el módulo de administrativo sería 15.3. El nombre del módulo, gestión de usuarios, gestión académica o gestión administrativa. Y explican en qué se refiere ese módulo. Y luego tenemos la descripción del requerimiento. Nuevamente, si su código del módulo es 15.1, en ese caso su código del requerimiento sería 15.1.1. Estamos utilizando numeración esquematizada. Allí tenemos entonces nombre del requerimiento, debería ser un nombre breve, etcétera, y la explicación de a qué se refiere, pero de manera breve, sin decir el cómo, sino a qué se refiere.
Cuando empezamos a analizar nuestro requerimiento, allí lo tenemos, debemos determinar si es de tipo funcional o no funcional. Debemos determinar cuáles son sus prerequisitos. Aquí ya aquí en esta parte de prerequisitos debemos interactuar con los otros miembros del grupo. Por ejemplo, el prerequisito del módulo administrativo es estar registrado, y ese sería un código que me lo debe dar mi compañero. El prerequisito del módulo X puede ser una de las funciones de otro módulo. Y la dependencia, por ejemplo, de mi módulo de administrativo me sale un pago de cuota, etcétera, que sería otro elemento que se lo voy a mandar a mi compañero. Entonces, ¿a qué componente del compañero? Debo colocar allí el código y el nombre. El código van a usar los códigos que tienen arriba. Deben tratar de empalmar entre las tres personas ese trabajo. En los niveles de acceso, los que le expliqué de la pirámide hace rato. ¿Quién se va a encargar de manejar esa función cuando el sistema esté funcionando, esté trabajando? Si es una función, por ejemplo, como el visualizar datos, que la pueden acceder todos. Si es una función de tipo operativo, como el login, el recuperar clave. Si es una función de tipo táctico, como el registrar personas, el cargar notas, etcétera. O si es una función de tipo estratégico, como eliminar datos. Entonces allí tenemos lo que serían nuestros niveles. La categoría, debemos definir si ese requerimiento es de tipo obligatorio, que eso lo explicamos en la siguiente clase, pero adelantando, lo que significa es que si hay que hacerlo de manera forzada. Si es de tipo recomendado, es decir, que fuera bueno hacerlo aunque no es obligatorio, o si es de tipo opcional. Los requerimientos opcionales generalmente se dejan para el final, a ver si da tiempo y se alcanzan los recursos. Los recomendados tienen mucho que ver generalmente con la parte de los requerimientos no funcionales, y los obligatorios están vinculados más con la parte de los requerimientos funcionales. ¿Qué prioridad le vamos a dar a ese requerimiento? Si es de alta, baja o media prioridad. Ya con eso tenemos nuestra sección de análisis. Luego de allí pasamos a la parte de especificaciones, donde vamos a decir el cómo va a trabajar ese requerimiento. Tenemos las entradas, es decir, qué es lo que necesitamos. Tenemos los procesos, cómo vamos a resolver. Debemos explicarlo a través de un pequeño algoritmo y de un diagrama de flujo. Y tenemos por último las salidas, que es qué es lo que necesitamos obtener. Finalmente, de este formato, en caso de que hayan algunas observaciones, las colocan aquí. Aquí colocamos el nombre del alumno responsable de ese requerimiento, a qué grupo pertenece y cuál es el módulo que le tocó. Aunque lo dice en la parte de arriba, pero de todas maneras ya lo coloqué así en el formato, así que vamos a dejarlo así. Recuerden que los requerimientos no funcionales por lo general no están asociados a ningún módulo específico, sino que más bien tienden a ser de carácter global. Además, la explicación del requerimiento, que va después de su código y nombre, es desde el punto de vista del usuario. Y debe ser, por lo tanto, comprensible para nuestro cliente. Incluso, consideren que normalmente cada módulo puede y debería tener varios requerimientos, pero por limitaciones de tiempo se está estableciendo lo mínimo, es decir, solo 4 requerimientos. Así que traten de seleccionar los que consideren más relevantes. Deben estar conscientes de que una vez definidos los requerimientos iniciales, estos pueden ser modificados y pueden ir subdividiéndose posteriormente para generar nuevos requerimientos más simples y específicos. Por ejemplo, para el módulo de gestión de usuario, este podría ser un requerimiento, lo que está en azul. El cliente deberá registrarse para realizar compras. Estamos hablando del ejemplo que teníamos al principio de la tienda inmobiliaria. En caso contrario, solo podrá visualizar ciertos elementos. Eso no entra en el requerimiento, eso sería parte tal vez no funcional.
Entonces vean que el requerimiento está en términos sumamente sencillos. Cualquier persona que lea eso debería entender que o te registras o no compras. Cuando coloquen el nombre del requerimiento debe ser corto y significativo, es decir, tipo variable. Pero la descripción debe ser lo suficientemente detallada para poder ser comprendido el funcionamiento de ese requerimiento. Se parte más bien de lo que es la descripción del requerimiento suministrada por el cliente para poder generar el resto de la información. Con eso completamos lo que es nuestro contenido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, aprovechen el momento. Ya para la próxima clase, que hay más tiempo, les lleno lo que es ese formato para que lo vean un modelo. Hoy quiero darles chance que ustedes mismos vayan comenzando a llenarlo por su cuenta. Pero necesito para eso que definan los grupos con los cuales vamos a trabajar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, damos por terminada lo que es la clase. Profesor, solo mencionar lo que ha ofrecido hace un momento. Sería bueno tener un formato de ejemplo, al menos para tener una guía. Sí, lo que pasa es que en lo que fui explicando está lleno parcialmente. Lo que quiero es que para la próxima clase se lo llenamos en clase por completo. O sea, vamos haciendo un ejemplo de algo y lo vamos llenando paso a paso. Pero ahorita, de acuerdo. Recuerden que ustedes todavía no han... Lo primero que tienen que hacer es agruparse y después tienen que escoger qué requerimientos va a trabajar cada uno. Ya con eso en la mano, hacen sus 4 hojitas de requerimientos. Ya lo que cuando se les explique el ejemplo, lo que hace es empezar a generar la información que les falte. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo, profesor. Profesor, una consulta. ¿Este trabajo es similar al trabajo que hicimos en el tercer ciclo sobre un proyecto? Sí, esta parte de requerimiento es similar. Lo que pasa es que el formato lo mejoré, que ahora para ustedes lleva más información. Sí, le he agregado datos a ese formato, por eso que puse el curso. Sí, está más completo. Sí. Ya, ok, perfecto. Eso era mi duda. Entonces es muy parecido a eso que se trabajó en el tercer ciclo cuando estábamos en ingeniería de requerimiento. Ahí está bien. Profesor, disculpe, ¿puedo trabajar de manera individual? Porque a veces los tiempos se me complican y Sí puede, pero si va a trabajar de manera individual, debe trabajar sobre los módulos 2 y 3. Ya, profesor. El 1 lo puede descartar, pero el 2 y 3 no. Hay un compañero ahí que ha agregado. Bueno, muchachos, ya estoy sobre la hora. Tengo otro curso en un par de minutos. Si no tienen ninguna consulta, cierro y la delegada, por favor, que se encargue posteriormente de mandarme lo que es la lista que les pedí. Creo que el otro curso es con ustedes mismos, ¿o no? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es cambiarnos de sala. Porque recuerden que cada curso es un link diferente. Entonces los dejo, vamos cambiándonos de sala y continuamos con el siguiente curso y después, en caso de cualquier cosa, al final pueden hacer cualquier preguntita que haga falta, porque la otra clase, la clase de administración de base de datos, es mucho más corta.